Bienvenido a un nuevo video de este curso para aprender a invertir en bolsa de valores. Hasta aquí ya hemos concluido, espero estés de acuerdo conmigo, que analizar acciones de forma individual no es tarea sencilla. Esto dio paso a que habláramos de ETFs y de cómo los ETFs indizados podrían ser la forma casi perfecta de invertir. Pues en este video vamos a utilizar toda esa información para diseñar un portafolio de inversión que requiera muy poco tiempo y esfuerzo de ti y sobre todo que esté bien diversificado. Comenzamos. Ya te había hablado de los estudios SPIVA y de cómo año con año, sin importar el país y la categoría del fondo de inversión del que se trate, nos sigue demostrando que más del 80% de los profesionales que gestionan activamente los fondos de inversión no vencen a su índice de referencia. Así que cuando se trata de bolsa de valores, el rendimiento promedio del mercado es el mejor rendimiento que puedes obtener. Y podemos invertir en ese promedio con ETFs indizados, que no intentan superar a su benchmark, lo replican. Vamos a recordar sus ventajas porque los vamos a utilizar. Tenemos la fácil diversificación, las bajas comisiones administrativas, la valoración constante, la liquidez y todo esto nos da acceso a una forma de invertir que podríamos definir como la inversión Boglehead. Una inversión pasiva indizada, que más bien es una filosofía de inversión, que tiene muchos adeptos en todo el mundo, yo me incluyo, y todo esto en honor a John Bogle, fundador de Vanguard Group. Sabiendo esto, también vamos a recordar que los 3 pasos iniciales para comenzar a invertir en bolsa de valores son: primero, elige el activo en el que quieres invertir. En este caso ya dijimos, queremos invertir en índices. Posteriormente, elige el instrumento. Vamos a elegir ETFs. Finalmente, elige la forma. Y sobre la forma podríamos hablar de 2 grandes criterios: el horizonte de inversión y el nivel de riesgo que queremos asumir. Estos criterios no son excluyentes. Tu portafolio debe de tener bien definidos ambos. El horizonte de inversión te lo da qué tan lejos o qué tan cerca está tu meta financiera. Y el nivel de riesgo que quieres asumir depende tanto de ese horizonte de inversión, así como de factores exógenos como puede ser tu edad, qué tan estables y diversificados están tus ingresos en este momento, cosas que mayormente tú no controlas, pero también depende de factores endógenos que pueden ser incluso parte de tu personalidad, como qué tan averso eres al riesgo, qué tanto conoces sobre inversiones, cómo sientes la volatilidad en el estómago, por lo que puedes ver con esto último que es imposible hablar de recetas de cocina. Incluso si hablamos de recetas de cocina, al final cada uno decide qué tanta sal o no usar, qué tanto picante, pimienta negra recién molida. Sí, entendí la referencia. Etcétera. Así que el ejemplo que vamos a poner para el video es el único que yo te puedo dar porque es el de la única persona que creo realmente conocer, el mío. Y la meta financiera del portafolio que vamos a diseñar es complementar mi retiro. La edad exacta a la que me quiero retirar no la tengo definida aún, pero sé que no será dentro de los siguientes 25 años. Así que teniendo el plazo, ahora toca elegir qué tanto riesgo quiero y sobre todo puedo asumir. Y para empezar a definir esto, lo primero que tendríamos que hacer es asignar porcentajes de nuestro portafolio, tanto para la renta fija como para la renta variable. Recordemos entonces que la renta fija es predecible, sabes de antemano cuánto te va a pagar y dependiendo del emisor podríamos hablar incluso de instrumentos de inversión riesgo cero o de muy bajo riesgo. Pero debido a estos y a la relación positiva entre riesgo y retorno, la renta fija ofrece menores rendimientos. Ejemplos de instrumentos tenemos a los CETES, bonos, UDIbonos, bonos del tesoro, etc. Por otro lado, la renta variable es todo lo contrario, no tiene un plazo definido, no sabes cuánto vas a ganar, incluso hay posibilidad de minusvalía dependiendo del instrumento, asumes mayor volatilidad, la volatilidad se puede asociar a un tipo de riesgo, pero en el largo plazo la renta variable te puede ofrecer los mejores rendimientos. Ambas son necesarias en tu portafolio. La renta variable para en el largo plazo perseguir esos altos retornos y la renta fija como amortiguador de la volatilidad de la renta variable. Y sobre la composición óptima de tu portafolio,
Hay un montón de estudios, algunos de ellos bastante interesantes. Quizás los más importantes son los de Harry Markowitz, pero como en todo tema, siempre hay números alegres, siempre hay simplificaciones y siempre hay conocimiento empírico. Una de esas reglas no escritas que podemos tomar únicamente como punto de partida es la regla del 100% menos tu edad. El resultado de esa operación nos va a arrojar el porcentaje de renta variable que debería de tener tu portafolio. Ejemplo, 100 menos 29 años a mí me daría 71% en renta variable y el resto, el 29%, en renta fija. Y yéndonos a un paso un poco más riguroso, aunque también son plantillas prefabricadas, tenemos a los cuestionarios que utilizan algunas instituciones financieras para perfilar a sus clientes. Ejemplo de esto que tú podrías usar si tienes GBM Plus, que por cierto, si no tienes cuenta y quieres ganarte tu primera acción, te dejo un código en la descripción. Ejemplo de esto es la herramienta Wealth Management de GBM Plus. Te voy a dejar el video correspondiente por aquí. Creo que te puede servir bastante porque podrías darte una idea de tu perfil de riesgo. En ese video hicimos un ejemplo parecido a esta meta financiera que estamos proyectando y el resultado a mí me arrojó un portafolio distribuido 100% en renta variable, y el mismo cuestionario para la meta financiera lo respondió mi hermano menor, un estudiante de administración industrial que tiene 22 años y que recién comienza a invertir. A él le arrojó un portafolio 70% renta variable, 30% renta fija. Finalmente, también lo respondió mi mamá, una enfermera de 49 años completamente ajena a las finanzas, y a ella le arrojó un portafolio distribuido 60% renta fija, 40% renta variable. El cuestionario tiene preguntas que yo dividiría en dos grupos. Las primeras enfocadas a conocer tu aversión al riesgo y tu tolerancia a la volatilidad, que incluye algunas como qué tanto conoces sobre inversiones, en qué instrumentos has invertido, cuál es tu prioridad al invertir, con qué rango de pérdida-ganancia te sientes cómodo y qué harías si tu inversión perdiera más del 20% de su valor en 3 meses. Pero además de eso hay otro tipo de riesgo que yo consideraría más peligroso, y quizás peligroso no es la palabra. Peligroso en el sentido de que podrías no contemplarlo y tienes que hacerlo. El riesgo inherente a tus finanzas personales. ¿Cuántos dependientes económicos tienes? ¿Cómo definirías tus ingresos? ¿Cómo visualizas esos ingresos en el futuro? Y yo agregaría dos más. ¿Qué tan diversificados están tus ingresos? Y si ya tienes un fondo de emergencia, ¿y de cuántos meses? Porque tu perfil podría arrojarte una gran tolerancia a la volatilidad. Pero si tus ingresos no son estables o tienes algún dependiente económico y no tienes un fondo de emergencia, estás a un despido, a una catástrofe que no quiero que te suceda, de tener que liquidar tu portafolio de inversión. Y si está compuesto mayormente por renta variable, podrías hacerlo con minusvalías. Entonces habría que interiorizar que el riesgo no solo depende de la volatilidad del instrumento de inversión que puedas elegir para tu portafolio, depende también de tus finanzas personales y de tu capacidad financiera para seguir esa estrategia de inversión en el futuro. Donde se intersecan ambas, ahí está tu distribución ideal. En mi caso, haciendo los dos ejercicios que ya te había comentado, y a pesar de que financieramente me siento muy bien cubierto, tengo un fondo de emergencia amplio, ahorro consistentemente, no tengo dependientes económicos, no tengo deudas y puedo soportar una amplia volatilidad, yo no me siento cómodo con un portafolio invertido 100% en renta variable. Así como me lo sugirió Wealth Management, yo me inclinaría más por la regla 100 menos mi edad, que me arroja 71% renta variable, pero no es el resultado con el que me voy a quedar, simplemente sirve como punto de partida. Ahora que ya tenemos el pastel dividido en dos rebanadas, la filosofía Bullhead nos pide diversificar globalmente. Esto para que ese portafolio de inversión sea capaz de arrojarnos buenos resultados en diferentes escenarios del mercado, porque probablemente a nosotros nos tocó el auge económico de la bolsa de valores de Estados Unidos. El S&P 500 ha dado rendimientos increíbles.
valores, pero no siempre es así y no siempre será así. Ya sabes que en este canal nos gustan bastante las gráficas y quiero que veas esta de aquí. Desde 1972, la mayoría de los años, el mercado de Estados Unidos ha tenido mejor desempeño que el resto del mundo, pero hay periodos en donde el resto del mundo lo hace mejor. El último de ellos fue durante la década de los 2000. ¿Y qué pasó en esa época? Tuvimos el estallido de la llamada burbuja .com, que se juntó con la crisis financiera del 2008. Entonces, ante la posibilidad de una década como la de los 2000, lo mejor es diversificar globalmente. Pero no solo eso, también tenemos que hacerlo en diferentes clases de activos, porque estos activos se comportan de forma diferente en diferentes escenarios. Tenemos otra gráfica. Aquí vemos diferentes escenarios de inflación que han ocurrido desde 1988. En las abscisas tenemos a las clases de activos. Por poner un ejemplo, nota que en escenarios de alta inflación como el actual, los bonos, o sea la renta fija, tienen un gran desempeño. De modo que si no quieres preocuparte por la inflación y por la baja o la alza en las tasas de interés, lo mejor sería diversificar también en clases de activos. Te puedes dar cuenta con esto que este tipo de portafolios no buscan el máximo rendimiento posible. Para eso nos vamos a invertir únicamente en el S&P 500. Este tipo de portafolios buscan liberarte de la responsabilidad de predecir el futuro. Queremos que sobreviva ante diferentes escenarios del mercado. Vamos a recapitular. Ya vimos que tu portafolio de inversión debe estar distribuido tanto en renta fija como en renta variable. Un buen punto de partida es comenzar con la regla 100 menos tu edad. En mi caso, el resultado arroja 71% en renta variable. Además, la diversificación debe ser global, porque si bien el mercado de Estados Unidos en el pasado reciente ha tenido un gran desempeño, hay periodos donde el resto del mundo lo hace mejor. Finalmente, tenemos que diversificar en clases de activos, ya que esto nos garantiza que el portafolio se comporte de una buena manera en diferentes escenarios del mercado, por lo que la renta fija podremos dividirla en instrumentos de corto y de largo plazo, y si nos pasamos a la renta variable podremos hacer la gran clasificación de mercados emergentes y mercados desarrollados. Pero hay más clases de activos como las rates, los commodities, los metales, etc. Y para elegir esta diversificación, otro buen punto de partida es basarnos en portafolios que ya han sido estudiados y que han probado tener estas características y además brindarnos grandes retornos en diferentes escenarios del mercado por largos periodos. Los portafolios Bogleheads. Eso es lo que vamos a ver después de este breve comercial. Quiero hacer hincapié en que lo que te estoy presentando en este video no es una receta de cocina, no es una recomendación de inversión y está sobresimplificado. Hay todo un mundo de información bastante interesante sobre este tipo de portafolios. Prácticamente cada gran inversionista que propuso su portafolio tiene bastantes libros. Quizás el que a mí más me gusta es este de aquí. Tampoco he leído bastantes, pero es el que más me ha gustado hasta ahora. The Intelligent Asset Allocator de William Bernstein, el doctor William Bernstein, que también propuso varios portafolios de inversión. Uno de ellos, el No Brainer, que a mí me gusta bastante, que vamos a utilizar. Y además de libros, quizás el foro más grande del mundo, que también tiene información bastante interesante sobre este tipo de portafolios, es bogleheads.org. Estos portafolios tienen un porqué y sobre todo hay data histórica de su desempeño. Tú tendrías que echarle un ojo, por ejemplo, a esta web, ver los diferentes portafolios, escoger cuál se parece a tu distribución de renta fija y renta variable, leer su literatura, entender el contexto en el que se propusieron y posteriormente tropicalizarlo. Esto es algo muy parecido a lo que yo hice. Mi portafolio de partida fue el No Brainer Portfolio del Dr. William Bernstein. El No Brainer es un portafolio del tipo Core 4 Portfolio. 4 fondos, que tiene además 4 clases de activos, dividido 75% renta variable, que tiene por partes iguales large y small caps y acciones internacionales. El 25% restante corresponde a la renta fija invertida en bonos. De este portafolio a mí me gustan varias cosas: su sencillez, su desempeño, que incluye a small caps, pero no me gusta, por ejemplo, que está muy concentrado en Estados Unidos
o que no incluye mercados emergentes. Además, por mi perfil podría bajarle un poco a la renta fija. Entonces, aquí tenemos mi adaptación. Lo que hice fue reducir los porcentajes de Estados Unidos al 20%, conservé el porcentaje de acciones internacionales, reduje en 5% la renta fija y con el 15% que me sobraba incluí mercados emergentes. De este modo ya estoy dividido 40% en Estados Unidos, 40% tanto mercados desarrollados como emergentes y 20% renta fija. Ahora lo que tengo que hacer es comprobar cómo se hubiera comportado este portafolio en el pasado. Lo que tenemos que hacer es un backtesting, uno muy parecido al que ya hicimos en este video sobre el S&P 500, que te recomiendo también ver porque en él utilizamos la página que vamos a utilizar, Portfolio Visualizer. Esta página además tiene información sobre los retornos de diferentes clases de activos desde 1972 y lo más bonito es que tú puedes agarrar los datos, copiarlos y pegarlos directamente como celdas a Excel. Esto es lo que yo hice, eliminé las clases de activos que no me interesaban tanto, saqué los promedios desde 1972 y hay que guardarlos porque los vamos a utilizar más adelante. Por otro lado, la misma página también te permite hacer backtest sobre portafolios. El primero es el que adapté para mi perfil. Después puse al no-brainer y como tercera opción puse uno bastante sencillo. 80% renta variable global, 20% renta fija. Un portafolio de dos instrumentos. En los resultados podemos ver que la herramienta solo pudo analizar desde 2001 porque desde ese año tiene información de las TIPS, que son bonos protegidos contra la inflación, pero estos 21 años, casi 22, ya nos pueden dar idea de cómo se comporta cada portafolio. Hay que recordar que este periodo ya incluye la crisis financiera del 2008 y aún con esto los tres portafolios se comportaron de formas bastante similares. El mío y el no-brainer diría yo con diferencias casi imperceptibles para ese periodo, pero eso sí, las small caps y los mercados emergentes le agregan ligeramente más volatilidad a mi portafolio, volatilidad con la que yo me siento cómodo. Así que vamos a seguir adelante con este portafolio. Toda esta información ya la pasé a la hoja de Excel con su porcentaje de composición y ahora tendríamos que tropicalizarlo porque dependiendo de la clase de activo o el tipo de mercado que tú elijas, podríamos no tener en México un ETF que lo replica. Para este portafolio todo se puede comprar y en algunos casos hay ETFs de acumulación que voy a priorizar, pero aquí también tengo la opción con el ETF de distribución. El primer ticker es el que idealmente yo tendría que elegir. Para el 20% en large caps de Estados Unidos elegí el ETF BUA. Para small caps el ETF IJR. Para los mercados desarrollados el BEA. Para emergentes VFEA. Ahora toca elegir la renta fija y yo la dividí en deuda de corto plazo y UDI bonos. Para la deuda de corto plazo voy a asumir un poco de riesgo buscando un mayor rendimiento. Voy a elegir SOFIPOS. Y finalmente el otro 10% lo dividí en UDIbonos de 3 y 10 años. Ya tengo los activos, ya tengo los instrumentos y ya tengo la forma. Ahora lo que hice es regresar a mi hoja de Excel con los rendimientos promedio para las diferentes clases de activos. Lo coloqué aquí, lo ponderé y obtuve el rendimiento ponderado de todo mi portafolio. Ahora toca solucionar el otro problema porque aunque yo quisiera mantener esta proporción exacta, a menos de que compre fracciones de acciones, que no lo voy a hacer porque son bastante caras, tendría que comprar títulos enteros y ver que la composición no varíe tanto. Así que aquí calculé cuántos títulos tendría que comprar de cada instrumento y cómo quedaría realmente la composición inicial. Pero eso sí, este tipo de portafolios además piden aportaciones recurrentes y rebalanceos. Y con esas dos sí voy a intentar que esta composición se cumpla de la forma más exacta. Pero eso podremos hacerlo en otro video porque seguramente este ya quedó bastante extenso. Yo creo que incluso podríamos hacer una serie que dure más o menos un año con aportaciones mensuales a este portafolio que incluya los rebalanceos y cómo compro cada activo. Si te agrada la idea, apóyame con tu like. Porque hasta aquí terminamos este video. Así llegamos a un portafolio de inversión en ETFs con el que me siento bastante cómodo. Lo que resta para concluir
esta serie que iniciamos desde hace 2 años, me parece, es analizar diferentes portafolios Bullheads de una forma más amplia. Por supuesto, quiero incluir el no-brainer, pienso también en el Swensen, pienso también en el que vimos que incluye únicamente 2 fondos, pero si tienes alguna otra sugerencia y también la comunidad la apoya, házmela saber en los comentarios y podemos incluirla. Para terminar, importante, creo que a lo largo de todo el video quedó claro que este era un ejercicio personal, que no es una recomendación de inversión. Sin embargo, espero sinceramente que la información presentada te ayude, ¿por qué no?, a darle forma a tu portafolio, a investigar y a tomar decisiones de inversión cada vez más informadas. Sin más, yo soy Alejandro Lara y nos vemos en el siguiente. Bye.